Buenos días, nos encontramos en la Universidad Complutense de Madrid y hoy vamos a dedicar un tiempo a la primera clase de métodos intrusivos y hacktivismos orientados a la seguridad informática en empresas. ¿Por qué hablar de intrusión y de métodos de hacktivismo para comprometer empresas? Porque de alguna manera hoy en día se ha hecho bastante, si no popular, sí bastante común que muchos individuos, terceros individuos con intenciones maliciosas, intenten comprometer sistemas informáticos de corporaciones, empresas, instituciones, etcétera, en Internet. Nos vamos a comenzar directamente hoy a ver con unas herramientas de plataforma Microsoft, no porque seamos muy partidarios a lo mejor de Microsoft, porque somos muy aficionados a Linux, pero sí queremos demostrar que determinadas implementaciones, herramientas ya existen en una plataforma tanto como en otra y que facilitan estos mecanismos de observar a las empresas. La técnica o el inicio es quizá la parte más profesional. Los script kiddies y la gente que se inicia en esto quizá no utilice estas metodologías, que no vienen a ser otra manera que hacer de labor de detective y detectar el ámbito de las empresas cara a Internet. Una empresa solo puede ser comprometida con aquellos servicios, routers, servidores, servicios en Internet, determinados firewalls que tiene cara a Internet. Nuestra misión es detectar toda esta actividad en Internet de determinado dominio, de determinada empresa, de modo que podamos ver cuál puede ser el eslabón más débil. Ver el eslabón más débil será el desencadenante de lo que se llama un vector de ataque. Un vector de ataque es tú intentarás comprometer siempre la parte que consideres más sensible y menos protegida de la empresa. Hablando de las herramientas all-in-one, hoy quiero dedicarle a mí principalmente me gusta hacerlo todo en modo de consola, CMDs o shells, cuando hablamos de sistemas Linux y Unix, pero sí debo de reconocer que estas herramientitas como la que vamos a ver hoy, NetScan Tools, algunos de nuestros alumnos de los cursos de training de hacktivismo, seguridad informática, protección de sistemas, les gustan otras herramientas como Sam Spade o las últimas versiones de NetScan Tools. Yo directamente no voy a utilizar la última porque todas hacen lo mismo. Lo importante es saber los conceptos, saber lo que es un trazado de rutas, saber lo que es una transferencia de zona malintencionada, saber lo que son horquillas de barridos ping, es decir, determinadas técnicas que son metodologías que tanto sirven a terceros maliciosos como nos pueden servir a administradores de sistemas y a gente preocupada de la seguridad informática para ver cómo es el ámbito y cómo es el fortalecimiento de nuestra red y el posicionamiento de esta cara a Internet. Voy a comenzar directamente con un breve ejemplo. Vamos a suponer que determinada empresa llega a nuestro poder su página web. Podría ser www.grupodata.com. La primera pregunta que puede surgir a un intruso malintencionado es, bueno, ¿y quién es grupodata.com? ¿Qué máquinas tiene o qué servicios dispone grupodata.com cara a Internet? Sería interesante ver si dispone de servidores FTP. Sería interesante detectar cuál es su página web, cuáles son sus servidores DNS, cuáles son sus servidores de correo, ya sean POP3, SMTP, IMAP, etcétera, precisamente porque una de esas máquinas va a ser candidata a ser, entre comillas, podríamos decir, violada o comprometida. En este caso, cuando tenemos una página web o un dominio, lo idóneo sería utilizar una primera técnica que no debería de funcionar, porque se debe a un error de mala configuración en los servidores DNS de la empresa o del ISP, el provider de Internet que le suministra los servicios. Esta técnica se llama transferencia no autorizada de zona. Para explicarlo un poquitín en qué consiste, porque me parece que lo más relevante es comprender los mecanismos que se utilizan para llegar a inferir información confidencial o que no debería estar disponible de la empresa cara a Internet. Una transferencia de zona, en pocas palabras, es de la siguiente manera. Los servidores DNS de una compañía, normalmente estamos acostumbrados a 2 DNS, pero no tienen por qué ser 2. Hay quien tiene 3, 4, 5, dependiendo de la magnitud. Deben de hablar entre ellos. Estos servidores contienen todos sabemos, determinadas tablas que asocian nombres de las máquinas de la corporación a direcciones IP de las máquinas a Internet. Todos sabemos que Internet, las máquinas se entienden por IPs.
Esas tablas contienen toda la cara visible de la empresa a Internet, sean servidores web, servidores de bases de datos, servidores de correos salientes, servidores FTP, etcétera. Los servidores DNS pueden hablar entre ellos. Normalmente lo que suele suceder es que servidor primario o secundario, aunque existen unos servidores intermediarios que los voy a obviar, servidores maestros que ayudan a esta tarea, transfieren esas tablas de uno al otro cada determinado tiempo, con el objeto de que ante la caída de un DNS primario o un secundario, el otro puede seguir replicando y resolviendo los nombres de las máquinas en Internet. ¿Qué sucede? El secundario puede preguntar al primario y decirle, dame la transferencia de tu tabla. Y se puede producir y debe de producirse. Al igualmente el terciario puede preguntar al primario. Pero ¿qué pasa si un individuo en su casa, a 25 kilómetros de Madrid, solicita la transferencia de zona a un servidor de estos? No debería, lo idóneo sería obtener una respuesta que nosotros llamamos query refused. No, pregunta rehusada. Tú no eres quien para que yo te dé la tabla de determinado dominio que identifica todas sus máquinas con sus IPs y actividad en Internet. Pues vamos a ver que esto sí sucede. ¿Es un error de configuración? ¿Es un error de configuración aquellos que hayáis configurado servidores DNS con Microsoft o los famosos bin de Linux Unix? Sabéis que es una parte de la configuración donde tú debes de indicar con un simple clic en plataforma Microsoft qué servidores están autorizados, qué máquinas a transferirse las zonas. En los Linux Unix es una línea en el script donde tú le indicas qué máquinas tienen autorización a recibir las transferencias de zonas. Este pequeño error de configuración es la manera más rápida de determinar casi todo el ámbito, el 99% del ámbito posible que tenga la corporación o institución cara a Internet. Como os decía, vamos a utilizar un dominio de unos amigos, que es grupodata.com. Podríais probar con cualquier organización universitaria o con muchas empresas, incluso con la vuestra. Lo idóneo sería obtener siempre, como os digo, y veremos, buscaré un ejemplo concreto donde sea rehusada la pregunta y no podamos obtener información, aunque veremos algunas técnicas para sacar determinadas máquinas adicionales, aunque el servidor DNS no quiera hablar con nosotros. Hablábamos de un dominio, grupodata.com, y nos preguntaremos, pero Antonio, ¿y cuáles son los DNS de grupodata.com? Normalmente los DNS de una corporación siempre van a estar públicos, y van a estar públicos en sitios tan inofensivos como los sitios donde registramos los dominios. Cuando vamos a dar de alta una página web, el ISP o la persona que realiza el trabajo web para la organización tiene que rellenar determinadas fichas y en su buena intención da todos los datos descriptivos tanto de la organización, contactos administrativos. Ojo con esto, porque son susceptibles de ataques de ingeniería social, como vemos en los cursos, y por supuesto va a dar los servidores de resolución de nombres de este dominio en concreto. Nosotros tendremos que detectar estos DNS, apuntarlos en nuestro blog de notas o en nuestro nano en Linux. Siempre os recomiendo siempre tomar nota. Esto es una labor detectivesca, por decirlo de alguna manera. Entonces va mucho de tomar notas en el momento que intentamos auditar la gestión de seguridad de nuestra red. Seguidamente, cuando tengamos esas servidores o DNS, debemos de empezar la técnica de interrogarles. Es la primera que yo utilizaría y que utilizamos en muchos casos en nuestros cursos de entrenamiento para detectar la actividad. Por supuesto, lo idóneo y lo normal sería que no nos diese máquinas. Veremos que no es el caso. Pasado y caído esta técnica, si no es efectiva, los intrusos maliciosos saltan a otra complementaria que pueden ser barridos de horquillas ping, porque hay máquinas como los servidores de correos que deben de ser siempre públicos, como los servidores DNS que siempre lo vamos a tener, como el servidor web que siempre lo vamos a tener. Es decir, tenemos siempre algo de actividad detectable a simple vista con simples comanditos del sistema operativo. En este caso vamos a empezar entonces a realizar nuestra primera transferencia de zona. En este caso va a ser exitosa porque he pedido que así lo sea, para el ejemplo, y después veremos otro ámbito donde no va a ser exitosa para que comprendamos cómo un servidor bien configurado DNS no arroja información, entre comillas, sensible o que pueda animar a terceros a posibles intentos de penetración en los sistemas informáticos.
Port Scanning. Hemos tomado, como podemos ver, la dirección 212.80.189.6 y vamos a realizar un Port Scanning de, como es básico, esto en verdad es una introducción a la seguridad y auditoría de redes, del puerto 1 al 256, donde seguramente encontraremos algunos servicios disponibles de esta máquina cara a Internet. El mecanismo de esta pestaña de Port Proof, y recordad que estamos utilizando un TCP Connect de 3 vías, el más ruidoso, que puede ser detectado por los firewalls, debería ser, y nos deberían de banear inmediatamente, meternos en una blacklist y durante media hora, 5 minutos, lo que haya decidido el administrador, no dejar tocar esa máquina. Lo vamos a lanzar y vamos a ver qué es lo que descubrimos. Pues vamos a Sequence Proof y nos aparece un mensaje de que esto es una técnica un poco abrasiva porque ya estamos tocando las máquinas, pero la aceptamos bajo nuestro propio riesgo porque estamos escaneando una máquina autorizada por unos amigos que nos la han dejado para probar. Empieza el escaneo, podemos ver efectivamente que dice Launching Proof de la dirección 212.80.189.6 y va recorriendo puerto a puerto y detectando aquellos. Mira, acabamos de detectar el puerto 25, que está abierto, el SMTP. Seguramente cuando lleguemos al 80 detectará que el 80, el servidor web, está en funcionamiento y quizá alguno más en el rango de hasta los 256 puertos. Muchos administradores también colocan, es interesante ver puertos altos, muchas herramientas de control remoto, Terminal Servers, PC Anywhere, Remote Administrator, los famosos VNC, son instalados como servicios en puertos superiores. Como vemos lo que comentamos, vamos por el puerto 125 y acabamos de detectar 3 puertos abiertos, 25, 80, 110, el POP3. Podemos utilizar técnicas tipo Telnet, Netcast para conectarnos de manera algo furtiva a estos puertos y ver los banners. Ningún cortafuegos nos va a decir nada por hacer eso. Y es dejar que complete el escaneo normal que haría en ese rango de puertos. El programa NetScan Tools o SAM Spade o las nuevas versiones, todos incorporan herramientas muy interesantes. Y lo más interesante es que están todo bajo un mismo entorno para que nosotros como administradores o auditores de seguridad podamos utilizar pestaña a pestaña distintas herramientas de preauditoría, seguimiento del rastro, de actividad del ámbito de la empresa. Con esto podemos dar por concluido este pequeño pre-taller, me gustaría llamarlo porque no da mucho tiempo a contar muchas cosas que consideramos muy interesantes, pero sí os da una visión de bajo plataforma Microsoft de cómo empiezan los primeros pasos de estudiar a una organización que se puede convertir en una víctima de un asalto electrónico o un ataque telemático. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos.